Bienvenidos al canal del Edén al Edén. Hoy vamos a presentar cómo hacer educación en casa o homeschool por parte de familias adventistas. Es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Cómo hacer educación en casa o homeschool por parte de familias adventistas. ¿Qué es el homeschool? Para muchos parece que esta modalidad de estudio fuera una novedad en el siglo XXI, pero en realidad esta modalidad fue la primera forma de educación que existió en el mundo. Desde el Edén se practicaba la educación en casa. Los patriarcas estudiaron a sus hijos en casa. Los profetas estudiaron a sus hijos en casa. Los reyes antiguos estudiaron a sus hijos en casa. Así que el homeschool como modalidad de educación, de formación de niños, de jóvenes, es tan antiguo como el inicio de la humanidad creada por Dios. En Génesis 18:19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El homeschool es la educación dirigida y gestionada por las familias en su ambiente definido, que generalmente es su casa, los entornos y alrededores de su casa y toda la infraestructura asociada. Esta educación está fuera de los paradigmas de la escuela tradicional. Esta educación se estructura de acuerdo a sus contextos, principios, valores y estilo de vida que las familias consideran deseable y plausible para sus hijos, con la finalidad de lograr propósitos a mediano y largo plazo que aseguren mejores condiciones para la posteridad. Relación entre el homeschool y la salida al campo. La migración de la ciudad al campo es prioridad para las familias que tienen hijos, según Elena de White. Estas familias deben ser los primeros en salir al campo. Sin embargo, estos niños y jóvenes al salir al campo requieren continuar sus estudios académicos, ya sea en la primaria o en el bachillerato. Pero las familias muchas veces no pueden continuar el estudio de sus hijos porque en el campo no hay esa oferta o es muy escasa con limitaciones. La relación entre el homeschool y la salida al campo. El homeschool es una opción para los adventistas que quieren salir al campo y ven en la continuidad de la educación de sus hijos un desafío grande que a veces limita su intención de salir al campo. Las familias que quieren salir al campo pero les preocupa la continuidad de la educación de sus hijos, les va a interesar esta exposición, esta propuesta que vamos a hacer. La gran mayoría no sabe qué hacer. En esta oportunidad haremos una aproximación a las posibilidades que hay para implementar estudio en casa para los adventistas que quieren salir al campo. Sin embargo, la salida al campo y el homeschool son en realidad componentes del estilo de vida adventista que siempre debieron estar juntos. No puede haber homeschool verdadero si no se vive en el campo. Y la vida en el campo requiere de homeschool para alcanzar los fines de la educación, que son el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, según el libro La Educación, página 13. Vamos a hacer una breve exploración del homeschool a nivel internacional. La educación en el hogar se remonta a la década de 1960, con un movimiento contracultural que pronto se desvaneció. Y decimos que se remonta a esa época porque después que aparecieron las escuelas, los colegios y las universidades, casi que desapareció la educación en casa. Ya en la década de 1960 en los Estados Unidos apareció un movimiento contracultural que proponía la educación desde las casas. Pero este movimiento se desvaneció. El movimiento se reavivó en la década de 1970, después que la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la decisión
de que eliminar la oración escolar no era inconstitucional, es decir, se aprobó eliminar la oración escolar de las aulas de clase. Los padres cristianos vieron que al quitar la oración de las escuelas, se iba el último símbolo de conexión del niño con la práctica de sus valores cristianos. Esto provocó el movimiento cristiano hacia la educación en el hogar, el homeschool en los Estados Unidos. Estas leyes de educación en casa, que al comienzo eran bastante restrictivas, cambiaron lentamente. Y en 1993 la educación en el hogar fue reconocida como un derecho de los padres en 50 estados. En Estados Unidos, el 83% de las familias que se deciden por esta opción educativa son de nivel sociocultural medio o alto. Casi la mitad, es decir, 49%, vive en ciudades o en sus alrededores, y un poco menos, es decir, el 40%, vive en zonas rurales del país. El 40% de las familias que practican el homeschool en los Estados Unidos vive en las zonas rurales. En Estados Unidos el homeschool está formalizado, es decir, está regulado, está por ley, y de acuerdo con las estadísticas, alrededor de 2 millones de niños en los Estados Unidos estudian bajo esta modalidad. El homeschool en Europa. Los países que se muestran en color azul en la gráfica son los que tienen regulado el homeschool. Vemos aquí a Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Rusia, República Checa, Ucrania, Austria, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y Francia. En estos países el homeschool se practica de manera legal, está regularizado. El homeschool en Colombia. Educar en casa en Colombia es legal. Aunque no existe una regulación específica al respecto, la ley colombiana es lo suficientemente amplia e incluyente para optar sin temor por esta opción. El artículo 27 de la Constitución Política expresa: el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, mientras que el artículo 68 de la Constitución establece que los padres tienen el derecho a escoger qué tipo de educación recibirán sus hijos. Según cifras de la Red Colombiana de Educación en Familia, existen 8.000 familias que hacen homeschool en Colombia. La Red Colombiana de Educación en Familia es una organización que busca apoyar y conectar a las familias para propiciar espacios en procura de compartir el tiempo, experiencias y aprendizajes. Propenden por seguir fortaleciendo una comunidad de educación sin escuela en todo el país. Es decir, proponen aprendizaje sin escuela desde las casas. Cada año muchas universidades americanas reservan plazas para los niños educados en el hogar. Quieren jóvenes más maduros y responsables. Aquí hay algunos grupos de interés que realizan actividades alrededor del tema del homeschool. La Asociación de Defensa Legal de la Educación en Casa en los Estados Unidos es una organización con muchos miembros. Más de 100.000 familias están asociadas a esta organización. Y en los Estados Unidos defiende el derecho que tienen las familias a educar a sus hijos en casa. A nivel de España está la Asociación Educación Libre, que apoya a familias españolas que practican la educación en casa. Y ya en Colombia vimos cómo la organización Red Colombia en Educación para la Familia también apoya este tipo de actividades como lo es la educación en casa. Vamos a tratar el tema del homeschool en el adventismo formal. El homeschool no es algo que los adventistas hayan inventado, es un movimiento que a partir de los años 60 comienza a crecer, y cuando en Estados Unidos los 50 estados de la Unión aprueban el homeschool,
entonces inicia a tomar un auge por el mundo. No existe un modelo de homeschool en el adventismo, solo existen principios generales e instrucciones dispersas en varios libros. Los modelos de hacer homeschool tradicional no abarcan todos los aspectos que señalan los principios de la educación adventista, que refieren al desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, preparando al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. De este modo, cuando nos referimos al homeschool en el adventismo, no nos estamos refiriendo a la misma modalidad de homeschool que hacen las demás familias, porque acá el homeschool es algo más complejo, más integral, más completo. Miremos por ejemplo este puzzle de lo que sería el homeschool en el adventismo. Primero tiene que ver con los aspectos de la formación en técnicas, oficios, manualidades y artes, pero también está la educación libre, la educación autodidacta o asistida, que busca la gestión del saber, la investigación, conocimientos generales en ciencias básicas y aplicadas. Pero también está la formación, y es la más importante en el adventismo, en el relacionamiento con Dios conforme lo establece la Biblia y el espíritu de la profecía. Y en último está la formación en aspectos relacionados con la interacción con la naturaleza, con las personas, la familia y consigo mismo. No es porque sea menos importante. Acá en este puzzle, el más importante es el componente de la relación con Dios, pero los demás componentes todos son igual de importantes, porque el conocimiento es integral, es un conocimiento compacto que se hace desde la formación adventista. ¿Para qué son estos aspectos de la formación? Estos aspectos de la formación tienen que ver con componentes físicos, intelectuales, espirituales y emocionales. Cada aspecto de la formación contribuye con un componente. En el componente físico se desarrollan habilidades, destrezas para aplicar en la vida. En el componente intelectual se desarrolla el intelecto, la mente, a partir de conocimientos, desarrollo de pensamiento, análisis y comprensión. Tiene que ver con el saber conocer. En el componente espiritual se educa al ser humano en la comprensión del plan de salvación y la misión que Dios tiene para él. Tiene que ver con el conocer a Dios y saber discernir. En el componente emocional se educa al ser humano para que tenga buen relacionamiento, comunicación, manejo de emociones, temperancia, dominio propio. Tiene que ver con el saber relacionarse. Entonces, este puzzle es el que compone el sistema de educación adventista para un homeschool, es decir, para una educación en la casa. 4 aspectos esenciales: componente físico, el saber hacer; componente intelectual, el saber conocer; componente espiritual, conocer a Dios y el saber discernir; y el componente emocional, el saber relacionarse. En tal sentido que estos componentes son los que integrarían un modelo de educación adventista en casa. A diferencia de los modelos tradicionales, donde solamente se abordan los conocimientos intelectuales, acá en el estudio en casa del adventismo, tiene que integrar los componentes físico, intelectual, espiritual y emocional. Una vez analizamos esos componentes, entonces aparecen los principios de la educación adventista. Y estos principios prácticamente permean todos los componentes de la educación. Permean el componente físico del saber hacer, el componente intelectual del saber conocer, el componente espiritual de conocer a Dios y el componente emocional de saber relacionarse. Entonces, los principios que no cambian,
que permanecen firmes siempre en la educación son los que permean estos componentes. De modo que la educación en casa para un adventista debe estar entretejida con 4 componentes y enmarcada por los principios de esa educación adventista. Luego que analizamos esos componentes, se plantean entonces los por qué y los cómo. Es decir, cuáles son las condiciones sociales, económicas, ambientales, religiosas, espirituales del entorno local y de la familia, es decir, lo que llamamos contexto. ¿Cuáles son las condiciones que hay en un lugar para aplicar esos componentes que vimos anteriormente? Están permeados por estos principios de la educación adventista. Luego se pregunta, ¿cómo se ejecutarán los aspectos de la formación para aplicar estos componentes en la educación de los niños y jóvenes en casa en estos contextos? Bueno, cuando ya se tienen los aspectos de la formación, cuando se tienen los componentes de la formación, la pregunta es cómo se van a ejecutar estos aspectos de la formación y estos componentes. Esto es lo que se hace a través de un proyecto de formación o un proyecto educativo. Entonces, cualquier padre de familia, cualquiera sea la familia que esté pensando en hacer homeschool, es decir, educación en casa, debe iniciar por comprender el componente físico, el componente espiritual, el componente intelectual y el componente emocional. Cuando ya haya analizado esos componentes, entonces debe preguntarse por el contexto, es decir, en qué contexto vivo, cuáles son las condiciones sociales, económicas, ambientales, religiosas, espirituales del entorno local. Y luego debe preguntarse cómo voy a ejecutar la formación. Para responder a todos esos interrogantes está el proyecto educativo. El proyecto educativo es una iniciativa que persigue objetivos de formación y aprendizaje para entretejer los componentes del saber, del hacer y del ser con los principios de la educación adventista en un contexto determinado que conduzcan al desarrollo del carácter de manera simétrica. Es decir, el proyecto educativo lo que busca es entretejer lo que hacemos en el desarrollo de habilidades, hay que entretejerlo con los principios de la educación adventista. Lo que se aprende en el componente intelectual hay que entretejerlos con los principios de la educación adventista. Lo que se enseña y se aprende en el componente emocional hay que entretejerlo con esos principios. Y el componente espiritual, obviamente, que debe estar enmarcado en los principios de el adventismo. Entonces aquí ya tenemos una estructura, una manera de irle dando forma a lo que es la educación en casa. Primero hay que preguntarse por los aspectos de la formación, que vimos ya que es una formación en lo físico, saber hacer, en lo intelectual, conocer, en lo espiritual, conocer a Dios, y en lo emocional saber relacionarse. Cuando se tiene esto, entonces se hace el proyecto educativo. Para hacer el proyecto educativo, lo primero que hay que hacer es un análisis del contexto, un diagnóstico, y luego entretejer todos esos componentes físico, espiritual, intelectual y emocional con los principios de la educación. Pero ¿cómo se conforma el proyecto educativo? El proyecto educativo debe contener el diagnóstico del contexto local, ya lo habíamos mencionado, un objetivo general y luego objetivos específicos. Y la estructura del proyecto es esta. Se hace un cuadro donde tenemos el nivel que va a cursar el niño o el joven, preescolar, escolar o secundaria. Luego se ubican los grados, es decir, se define en qué grado está. Luego se ubica las fases del proyecto.
una fase básica, intermedia, en consolidación y una fase final. Y ahora sí vienen los componentes. Aquí es donde desarrollamos los componentes, el espiritual, el intelectual, el emocional y el físico. Luego que definimos los componentes, que los anotamos, definimos los aprendizajes específicos para cada componente. Es decir, debo saber esto. Por ejemplo, un aprendizaje específico en lo espiritual: conocer en qué consiste el perdón divino. Ese es el aprendizaje específico. El niño debe saber, es competencia a desarrollar. El niño explica claramente en qué consiste el perdón divino y lo pone en práctica. A partir de eso hay un resultado en el aprendizaje que se puede observar, que se puede escuchar explicándolo al niño, pero también se puede observar en su comportamiento. Entonces es así como se va desarrollando este proyecto educativo. Se establecen los niveles, los grados, las fases, los componentes ya mencionados, los aprendizajes específicos, las competencias a desarrollar y los resultados del aprendizaje. Lo que vamos a ver en el niño, ya sea desde el punto de vista teórico, exponiéndolo, explicándolo, comprendiéndolo, pero también desde el punto de vista práctico, viviéndolo, poniéndolo en práctica. Pero ¿cómo se desarrolla una competencia? ¿Cómo se plasma en el proyecto educativo? La competencia a desarrollar se plasma de la siguiente manera. Se escribe la competencia, al frente se pone el resultado de aprendizaje y al frente se ubican los recursos que se necesitan para desarrollar la competencia. Luego se explica qué entorno de aprendizaje se requiere para lograr eso: la casa, el patio, el campo, la montaña, el río, donde se va a desarrollar ese aprendizaje. Y luego se elaboran unas guías de aprendizaje por cada competencia. Entonces, ¿qué es la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje es un documento orientador del proceso de aprendizaje por cada competencia. Le explica a quién enseña, qué debe enseñar y las herramientas que va a usar, cómo enseñar, cómo evaluar y cómo retroalimentar. Y a quien va a aprender le explica cómo va a aprender, qué va a aprender, cómo lo va a poner en práctica y con qué criterios va a ser evaluado. De modo que las partes, tanto quien enseña como quien aprende, tienen claro lo que van a hacer y cómo llevarlo a la práctica. Esa es en esencia la conformación simple de un proyecto educativo que podría hacerse desde el homeschooling, es decir, educando en casa o desde el homeschool o educación en casa. Modelos para hacer homeschool. Estamos planteando 3 modelos para hacer homeschool. Vamos a plantear en primera medida un modelo compacto autónomo. ¿A qué se refiere compacto y autónomo? Primeramente, compacto es algo que está totalmente integrado, y autónomo es porque es la familia quien tiene la autonomía de desarrollarlo. Entonces, en este modelo, el componente físico, intelectual, espiritual y emocional, la familia lo desarrolla completamente, totalmente. Más adelante vamos a ver cómo. En el modelo integrativo, en el modelo autónomo integrativo, la familia es autónoma para impartir la formación, pero toma del entorno los elementos de contenido para ser aplicados en el modelo de formación. Es un poco diferente. En el modelo compacto autónomo, la familia hace todo. En el modelo autónomo integrativo, la familia integra los contenidos de la sociedad o de las instituciones o de las propuestas del gobierno en términos de la formación intelectual. Los demás componentes, el físico, el espiritual y el emocional, los desarrolla la familia de manera autónoma. Es decir, prepara
el contenido, prepara las guías y lo imparte a los jóvenes, a los niños. Pero en el componente intelectual, la formación académica, en ciencias básicas, aplicadas y demás conocimientos, no desarrolla los contenidos, sino que imparte los contenidos ya desarrollados. Obviamente que le corresponde adaptarlos, reescribirlos, hacerlos compatibles con los principios del adventismo. Está también el modelo integrativo formal. Se llama integrativo formal porque integra conocimientos de la educación tradicional formal a la educación adventista. Luego le toca adaptarlo, hacerlo compatible. Acá, en este modelo, la familia delega la formación académica intelectual en un tercero y se dedica a hacer la formación en el componente físico, espiritual y el componente emocional, pero delega el componente intelectual de formación académica en ciencias básicas, aplicadas y demás conocimientos, los delega en un tercero, en una institución de formación. Entonces, están claras las diferencias entre estos dos modelos. En el modelo compacto autónomo, la familia se encarga de todos los componentes de la formación, tanto en el desarrollo de contenidos como en el proceso de impartir ese conocimiento a los niños y a los jóvenes. En el modelo autónomo integrativo, la familia imparte la formación intelectual, pero toma los contenidos de las instituciones formales. Desarrolla contenidos en lo espiritual, en lo físico y en lo emocional, pero sí toma los contenidos externos y los adapta para hacerlos compatibles con los principios adventistas. Digamos que un poco la diferencia es que en el modelo autónomo, compacto autónomo, todo lo hace la familia. Aquí en este, la familia deja de hacer algo, y eso que deja de hacer es que no desarrolla los contenidos intelectuales, sino que los toma del entorno de la educación tradicional y los adapta al modelo de educación adventista. En el modelo integrativo formal, la familia delega la formación académica completamente, es decir, tanto el desarrollo de contenidos como la impartición de los mismos, la delega en el componente intelectual, pero en los demás componentes, como el físico, espiritual y emocional, mantiene todavía su autonomía. Y se llama integrativo porque integran el conocimiento externo dentro de ese puzzle del modelo de homeschool en casa. Vamos a ampliar un poco más estos conceptos del modelo compacto autónomo usando la educación libre. El homeschool, con educación 100% desarrollada en el hogar adventista desde la niñez hasta el desarrollo de las habilidades para la vida presente y la porvenir, se llama modelo compacto autónomo. Es decir, todo el proceso de enseñanza, aprendizaje desde la niñez hasta cuando se tiene la mayoría de edad es propiciado por la familia. Dice, la familia define y estructura el proceso de educación, prepara los contenidos, selecciona qué puede aprender su hijo por fuera y se encarga de organizar todo su aprendizaje, gestiona los recursos del aprendizaje, entre ellos el contenido. Dado que la educación formal, técnica, tecnológica y profesional exige haber recibido educación formal previa, en este modelo, es decir, el compacto autónomo, no se recibe certificación, sino que reciben formación para el trabajo y el desarrollo humano, generalmente de manera informal, por un experto que capacita al joven, al niño, un amigo, un familiar, una entidad que capacita, pero sin ninguna formalidad.
En este modelo no hay grados formales ni certificaciones de estudio, sino niveles de aprendizaje que en el hogar van validando. El conocimiento lo gestionan desde el hogar y se va desarrollando a medida que el niño o el joven avanza. Veamos más de este modelo compacto. En este modelo los principios, la base e instrucción de la educación adventista contenidos en los libros del espíritu de la profecía transversalizan todo el proceso de educación, es decir, todo está entretejido con todo. La familia elabora sus contenidos entretejiendo todo con todo, lo espiritual, lo emocional, lo físico y lo intelectual. Vamos a ver entonces más ampliamente el modelo autónomo integrativo, el que usa la educación curricular en el hogar. En este modelo se usan los contenidos y el currículo desarrollado por instituciones de educación formal, es decir, todo el bagaje de conocimiento que se ha desarrollado en la educación formal se usa, pero la familia es quien prepara las guías de aprendizaje y la metodología en general con la cual va integrando los conocimientos formales al marco general de la educación adventista, en procura de hacerlos compatibles, ajustando las guías de aprendizaje para que éstas reflejen los principios de la educación adventista. Es decir, se toman los conocimientos, pero estos conocimientos son dosificados, son organizados, de modo que sean compatibles con los principios de educación adventista. Eventualmente la familia puede valerse de particulares que den las asignaturas o impartan el conocimiento para los cuales en el hogar no se tienen las competencias. Por ejemplo, invitar a un profesor de inglés o de matemáticas a que dicte unos temas específicos. Pero en general, en este modelo, el autónomo integrativo, son las familias las que imparten el conocimiento. Y se llama autónomo porque las familias tienen el control de la educación aún e imparten el conocimiento en los 4 componentes: físico, intelectual, espiritual y emocional. Y se llama integrativo porque integran conocimientos existentes en las ciencias básicas y aplicadas, desarrolladas en instituciones educativas, el gobierno, como los derechos básicos de aprendizaje. Y toda esa información base la toman para desarrollar guías de aprendizajes que las mismas familias imparten a sus hijos. Este modelo pretende lograr que el niño y el joven en el futuro puedan tener acceso a la formación técnica, tecnológica y profesional. Por eso mismo, toma la información, los currículos, los contenidos que prepara el gobierno y las instituciones formales, los toma para impartírselo a sus hijos, para más adelante tener la posibilidad de certificar esta formación, ya sea con validación o presentando un examen para aprobar el bachillerato. Entonces, es una manera de lograr la certificación que lo vamos a ver más adelante. Las familias apuntan a lograr la certificación académica como base para darle continuidad a la formación de sus hijos en un nivel más útil para la vida. Veíamos en el modelo compacto autónomo que allá lo que importaba era la adquisición del conocimiento, las destrezas, las habilidades en todos los componentes para la vida. No importaba tanto la certificación, pero que sí eventualmente pueden certificarse. Pero en este modelo de acá importa todo. Importa el título, la certificación como bachiller, como graduado de preparatoria, como llaman en otros países, pero también importa el conocimiento, el aprendizaje práctico para la vida del modelo adventista. En este modelo, el autónomo integrativo, la estrategia curricular para ajustar y hacer compatibles todos los conocimientos adquiridos con los principios de educación adventista corre por cuenta de la familia. Es decir,
ese conocimiento que hay en el entorno, que hay en la ciencia básica y aplicada, hay que hacerlo coherente con los principios de educación adventista. Hay que entretejerlos. Eso es lo que hacen las familias en este modelo. La familia elabora, prepara lecciones de vida desde los principios de educación adventista, prepara las guías, ya los habíamos dicho, y todo entretejiendo. Bueno, vamos a ver entonces el tercer modelo, el modelo integrativo formal. En este modelo, las familias delegan en un tercero la formación académica convencional. Quiere decir que uno de los componentes de la formación del puzzle que vimos anteriormente lo están delegando. El componente de formación académica lo están delegando, pero los componentes espiritual, emocional y físico siguen estando a cargo de la familia en este modelo, el integrativo formal. ¿Y formal por qué? Porque la educación que toman es la formal, pero que es integrada, que es adaptada, que se hace compatible, que se logra entretejer para que calce, para que pueda caber dentro del modelo de educación adventista. El homeschool con principios de educación adventista que sirve de marco para integrar la formación convencional desde la niñez hasta la educación técnica, tecnológica y profesional, adquiriendo habilidades para la vida presente y la porvenir. El modelo integra los contenidos, saberes y conocimientos de la educación tradicional a la educación adventista en casa. Se pretende hacerlos compatibles. Padre de familia, es decir, la familia como tal, el hogar, le dicen a un tercero, impártame la formación académica. Y la familia va monitoreando que esa formación académica pueda calzar dentro de el modelo, dentro de los principios de educación adventista. Se trata de tomar todos los conocimientos, habilidades y destrezas obtenidos en la educación formal e integrarlos, entretejerlos con los principios, bases e instrucciones de la educación adventista. Entonces ahí tenemos el tercer modelo. Entonces son tres modelos: modelo compacto autónomo, modelo integrativo autónomo y el modelo integrativo formal. En este modelo integrativo formal, el mayor esfuerzo es integrar todos los conocimientos en el marco de los principios adventistas. Es decir, hay que hacer un esfuerzo muy grande de integrar, de entretejer, porque las familias adventistas como tal saben que esos conocimientos que vienen de allá traen algún sesgo. Luego, al integrarlos acá, hay que hacerlos compatibles. Las familias adventistas crean un currículo basado en los principios e instrucciones de la educación adventista. Este modelo establece el marco para toda la educación y define la ruta para los aspectos espirituales, sociales y económicos y de toda índole, y determina la manera como se integrarán los conocimientos, saberes convencionales al proceso de educación adventista. Es decir, todo el conocimiento que viene de allá tiene una ruta para poder integrarse en el modelo, en el puzzle de la educación adventista. Esta labor en otro modelo se hace directamente, es decir, por ejemplo, en el modelo compacto, directamente las familias integran todo con todo. Pero acá en este modelo hay que integrar lo que viene de afuera para que pueda tener sentido y pueda ser coherente y pertinente. En este modelo, la familia no crea el currículo de educación formal, sino que lo delega a un tercero, ya lo habíamos mencionado. El tercero se encarga de crear el currículo, los contenidos y de impartirlo también. Vamos a hacer un análisis comparativo de cada modelo de homeschool y vamos a compararlo con una característica. Por ejemplo, certificación de estudios formales. El modelo compacto autónomo no requiere certificación en primera medida, podríamos decir. Es decir, las familias simplemente están interesadas en darle una educación a la medida a sus hijos. No requieren certificación. Eventualmente podrían acceder a una certificación. Modelo autónomo integrativo.
sí requiere certificación, porque recordemos que aquí las familias toman los currículos, los contenidos, los derechos básicos de aprendizaje que establece el gobierno justamente para adaptarlos, reescribirlos, organizarlos y capacitar a su hijo, de modo que cuando vaya a presentar la prueba, el examen de validación o el examen de, de promoción, pueda de alguna manera tener todos los conocimientos que se exigen para avanzar. En términos de certificación de estudios formales, el modelo integrativo formal también requiere que haya certificación. En ese sentido, los dos modelos finales son los que requieren certificación. Característica, principios de la educación adventista. En el modelo compacto autónomo están entretejidos en todo. En el modelo autónomo integrativo integran la formación tradicional y la hacen compatible. Es decir, sabemos que la formación tradicional como tal, la convencional, trae sus sesgos. Entonces, en estos modelos lo que se hace es un esfuerzo más grande, mucho más amplio, por poder integrar bien lo que viene de afuera a los principios adventistas, tanto en el modelo autónomo integrativo como en el modelo integrativo formal. En cuanto a quién elabora los currículos, las guías de aprendizaje de los conocimientos y saberes convencionales, es la familia en el modelo compacto autónomo. En el modelo integrativo, la familia basada en contenidos básicos de aprendizaje definidos por el gobierno, por las instituciones formales, imparte la formación, pero en este caso es el gobierno y las instituciones formales. La familia lo que hacen en este modelo es reescribirlo, adaptarlo, acondicionarlo para que sea compatible y coherente con los principios de la educación adventista. Acá en el modelo integrativo sigue siendo un tercero el que elabora los currículos y la guía de aprendizaje. En este modelo autónomo integrativo, las guías de aprendizaje las elaboran las familias, pero toman los contenidos de afuera. Acá el tercero hace todo, elabora prepara los contenidos y elabora las guías de aprendizaje. Costos del proceso de educación. El modelo compacto autónomo es menos costoso. El modelo compacto autónomo solamente la familia se encarga básicamente del aprendizaje con algunas excepciones. En el modelo autónomo integrativo, las familias eventualmente deben pedir que un tercero les ayude con la formación o la generación de los contenidos. Y acá en el modelo integrativo formal es más costoso porque hay que pagarle a una institución por la formación del componente académico de los niños. Al final, ¿qué se adquiere en los diferentes modelos? Lo mismo, básicamente es lo mismo, solo que el desgaste en el modelo compacto autónomo es menor en términos de la adaptación, porque las familias no tienen que hacer integración del conocimiento, adaptar el conocimiento, sino que ellos mismos determinan qué conocimientos impartir y son estos conocimientos los que ponen en práctica para la formación de sus niños y jóvenes. Acá en este modelo se adquiere un aprendizaje para la vida, pero hay que desgastarse un poco más adaptando lo que viene del entorno de afuera. Ubicación. La ubicación definitivamente debe ser en la zona rural del homeschool adventista. Están en los tres modelos. Claro que en el tercer modelo, por temas de conexión, para que el tercero imparta la formación, generalmente debe ser una zona semi-rural donde haya conexión a las tecnologías de la información y la comunicación. Homeschool adventista en la ciudad.
Es de advertir que el homeschool en el contexto de la educación adventista y basados en los pilares del adventismo no se puede realizar en la ciudad. Eso lo pueden hacer otras denominaciones o familias que no tienen el mensaje adventista, pero el homeschool adventista debe ser en el campo, en una zona de transición entre la ciudad y el campo. Vamos a ver la ruta para hacer el homeschool. La ruta número 1. ¿Quién coordina el proceso? La familia. ¿Quién prepara el contenido? La familia gestiona sus contenidos. ¿Quién imparte la formación? La familia. Apoyo en el proceso de la formación. Eventualmente la familia puede solicitar apoyo de un tercero que imparta los conocimientos que la familia no domina. Formación delegada. No, en este caso no hay formación delegada. Formación delegada es entregarle a un tercero que imparta la formación. Otros apoyos para lograr la certificación. Es decir, si la familia en esta ruta quiere lograr la certificación de su hijo, su título como bachiller, puede pedirle a una institución que haga cursos cortos de pre-ICFES, que prepare a su hijo para un examen de validación de saberes del bachillerato. ¿Quién certifica el título? El ICFES, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. En este caso, que es el caso que estamos analizando de Colombia, puede dar título de bachiller a un estudiante aún no haya ingresado en una institución formal de educación. Si este joven tiene 18 años de edad y tiene los conocimientos, el ICFES le practica el examen y si lo aprueba le dan el título de bachiller. Por eso, un niño, un joven que es formado en el modelo de homeschool compacto autónomo, aunque no haya ido a un instituto de formación, aunque no haya tomado los conocimientos formales, si tiene la capacidad de superar el examen, se puede graduar como bachiller. El ICFES le concede ese título. Entonces, esta es la primera ruta. Certificarse solamente presentando un examen. Ruta 2. La pregunta aquí es, ¿quién coordina el proceso? La familia. ¿Quién prepara el contenido del currículo? La familia. ¿Quién imparte la formación? La familia. ¿Necesita formación delegada? No, porque la familia misma se encarga de la formación. Puede haber un curso corto, sí, con un pre-ICFES para prepararse para el examen que hace esta institución para validar los saberes del bachillerato. Y si los aprueba, entonces se le da su certificación como bachiller. Esto es más recomendado para el modelo autónomo integrativo en esta ruta. Siguiente, ruta 3. La familia está dirigiendo su proceso. Los documentos, los textos los prepara el gobierno. Quien imparte la educación, instituciones formales. Apoyo en el proceso de formación, la familia. Requiere formación asistida, sí, o delegada. En este caso, sí, porque se está diciendo que instituciones educativas imparten la formación en modalidad virtual, es decir, son instituciones que tienen bachillerato virtual y que a través de una organización que esté aprobada por el gobierno logran certificar al niño, al joven, al adolescente. Es decir, una institución aliada
le da la certificación de bachiller. ¿Sí? Ya hemos visto entonces 3 maneras de lograr certificar como bachiller a un niño adventista que se educa en casa. La primera, la familia que no aplicó los currículos, los contenidos del gobierno, pero que el niño por la formación que recibió aprueba el examen que le hace el ICFES. La segunda, del niño que recibió los contenidos y que por la formación que se le dio en casa también aprueba el examen. La tercera, el niño que su familia le contrató a una institución educativa virtual que le capacitara, y esta institución educativa virtual tiene una institución aliada que está aprobada por el gobierno y le concede el diploma. Otra ruta es la ruta de las instituciones homeschool, que son instituciones expertas en educación en casa. No necesariamente son adventistas, pero son mediadoras del saber, mediadoras de tecnología, que conocen cómo se hace educación en casa. Entonces las familias acuden a ellos preparan contenidos, imparten la formación, y la formación aquí es delegada. Pueden hacer un curso pre-ICFES para prepararse mejor para el examen y pueden acceder tanto como los anteriores a una validación a través del ICFES que le concede su diploma. Ya vemos aquí 4 rutas para titularse de bachiller para un adventista que hace educación en casa. Ruta 5. La familia usa los contenidos de la educación formal y los hace compatibles con la educación adventista, filtrando, seleccionando y adaptando los derechos básicos de aprendizaje. Aquí las familias pueden apoyarse en particulares para su entrenamiento, pero pueden hablar con una institución adventista que les haga la validación grado por grado, es decir, año por año de su formación y les certifique, o también les haga aprobación periodo por periodo. Ellos van a hacer un examen de cada periodo en cada grado y el colegio al final les da el título si aprueban todos los periodos o todos los grados. Es otra manera de certificarse, usando una institución adventista que les permita ir validando sus conocimientos. Y la última es usando también otra institución no adventista que les permita validar sus conocimientos haciéndoles exámenes grados por grados. O también puede presentar las pruebas saber en tercero, quinto y noveno grado. Cualquier colegio que tenga un buen nivel académico puede validar los conocimientos y a partir del decreto 2832 otorgar título de bachiller basado en esa convalidación de conocimientos grado por grado. Entonces vemos aquí 6 maneras como una familia puede lograr la certificación, el título de bachiller de su hijo en la modalidad educación en casa. Este caso aplica para Colombia. Cualquiera que desee más información sobre el tema en los comentarios puede dejar sus datos para enviarle información acerca del tema. La información que aquí hemos compartido hoy va a ser dejada en los comentarios para beneficio de las personas que vean esta publicación. De tal manera que podemos concluir que sí es posible hacer educación en casa o homeschool siguiendo unas instrucciones, organizando el proyecto educativo con todos los componentes, con todas las guías de aprendizaje, teniendo claro cada uno de los componentes
que la familia debe desarrollar e impartir, y según el modelo definir qué va a delegar la familia a un tercero, o si lo va a hacer todo como en el modelo compacto, o si va a tomar solamente contenidos y va a impartir toda la formación. Eso tiene que definirlo cada familia. ¿Cuál es el modelo de educación que quiere para sus hijos? ¿Cuál es el modelo de formación que la familia quiere para sus hijos? Porque a partir de ese modelo es que puede iniciar a implementar el homeschool. El homeschool, entonces, requiere seguir unos procedimientos para no enredarse, para no ser incoherentes. Hay que organizar unas guías de aprendizaje para no repetirle al niño lo mismo, para saber cómo va avanzando, cómo va aprendiendo. Hay que organizar una estructura para entretejer todos los principios de la educación adventista con los diferentes componentes. Todo eso hay que organizarlo para que esto pueda tener realmente efectividad. A continuación vamos a presentar las opciones para validar la educación en casa en otros países de América Latina. ¿Cómo pueden hacer las familias o qué pueden hacer las familias para validar sus estudios y obtener título de secundaria, bachiller en otros países de América Latina? Tomemos el caso de Chile. En Chile están previstas las condiciones en la ley para hacer escuela en casa o homeschool. Si bien no existe una legislación específica, las leyes que existen en relación con el tema permiten que dicha actividad tenga lugar. El decreto 272 es un reglamento que regula el reconocimiento de estudios a través de los distintos procesos de certificación de estudios, tales como convalidación, validación y la examinación. Permite dar exámenes libres para certificar ciclos completos o cursos, lo que popularmente se conoce como exámenes libres. En la ley aparece mencionado como exámenes de validación. En consecuencia, es posible desescolarizar del sistema público o privado y desarrollar un proceso educativo en casa. Entonces, se puede concluir que en Chile es posible hacer educación en casa o homeschool. En Chile, ¿qué se considera en los exámenes? ¿Y quiénes examinan? Los que examinan son las secretarías de educación, a través de establecimientos educativos que examinan en cada región. Según el artículo 11 del decreto 272, las escuelas o liceos designados como examinadoras deberán construir esas pruebas a partir de lo dispuesto en los planes y programas oficiales del Ministerio de Educación vigentes para el respectivo curso. Asimismo, la evaluación y promoción se regirá por los respectivos reglamentos de evaluación de nivel o curso correspondiente. A los exámenes de validación de estudios previstos en el decreto 272 pueden presentarse los menores de edad si cumplen con el requisito de no haber estado matriculado en ningún establecimiento escolar público o subvencionado en el año que se hace la solicitud. En Perú la legislación permite estudiar en casa. Los estudios en homeschool se deben validar ante la Unidad de Gestión Educativa Local, más conocidas como UGEL. Los estudios de educación preescolar, primaria y secundaria deben ser validados ante una institución oficial y entonces podrán ser certificados. Los padres pueden usar el DCN. ¿Qué es el DCN? Es el Diseño Curricular Nacional, que elabora el gobierno nacional, e impartir ellos mismos la educación en casa y luego ir a validar estos conocimientos a las UGEL. En Argentina, en la Constitución y en la Ley de Educación Argentina existe el derecho de poder elegir la mejor educación para sus hijos y reconoce a los padres la potestad de agentes naturales y primarios en la educación de sus hijos.
Sin embargo, los trámites legales y administrativos no son tan asequibles. Se ha establecido que el lugar donde resulta más fácil el trámite es en la capital, es decir, en Buenos Aires. Ante esta situación, un grupo cada vez más numeroso de padres que educan a sus hijos en el hogar optan por matricular a sus hijos en el extranjero, en escuelas sombrillas, con contenidos curriculares brindados por plataforma de homeschooling. ¿Qué es un colegio sombrilla? Es una entidad legalmente constituida que cubre a las familias que educan en casa en cuanto a certificados y notas sin necesidad de imponer un currículum o un programa específico. Estos contenidos impartidos por estas plataformas pueden ser libros, textos impresos, pueden ser enviados los temas bibliográficos y programas de estudios por mail, o pueden ser descargados de internet e incluir videos o aplicaciones. Asimismo, las plataformas de homeschool pueden incorporar o no las matriculaciones, acreditaciones y certificaciones de las escuelas sombrilla. Entonces ahí hay pues posibilidades para estudiar en casa en Argentina. Las escuelas sombrillas, también llamadas currículums internacionales, son organizaciones que ofrecen, a partir del cobro de un canon anual o por currículum en dólares estadounidenses. Estos planes de estudios que elaboran estas escuelas sombrillas orientan a los padres y madres que deciden educar a sus hijos en casa. Funciona como un sistema de educación a distancia donde las escuelas sombrillas gestionan la inscripción y actúan como intermediarios entre las familias y distintos colegios extranjeros homologados en su país de origen. Algunas opciones más usadas en Argentina: Educo en Casa, es una escuela. Ofrecen distintos contenidos de estudio según las edades de los niños y los años escolares, así como proyectos y cursos para padres y madres. Realizan la acreditación a través de la escuela de Estados Unidos West River Academy. Mar Verum ofrece planes de estudio diferenciados por grupos de edades basados en el patrón de Tribune de la escuela básica y están acreditados para ofertar esta educación por la escuela estadounidense Marble Fall Academy. Los títulos emitidos por las escuelas estadounidenses deben ser validados por la Dirección Nacional de Validez de Títulos y el Ministerio de Educación allí en Argentina. Entonces, esas son las opciones que hay para hacer educación en casa en Argentina. En la descripción se van a dejar algunas páginas donde pueden ampliarse más información sobre cómo acceder a educación en casa en Argentina. En Ecuador. En Ecuador, la educación en casa está amparada por el acuerdo del Ministerio de Educación 2019-00057A, expedido en el 2019. Para aplicar, las familias deben presentar una solicitud de autorización por parte de la familia en las instituciones educativas particulares, fideicomisionales, municipales y en el distrito educativo para las instituciones educativas fiscales. Mostrar un perfil académico de la persona o las personas que ejercerán la labor de docentes, un docente tutor para los subniveles de educación básica, elemental y media, y presentar una propuesta de aprendizaje para el año lectivo. En el video, en la descripción del video, dejamos información sobre cómo acceder a educación en casa en Ecuador. En Bolivia, el artículo 88 de la Constitución boliviana menciona que se respeta el derecho de madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijos e hijas. El artículo 18 de la Ley de Educación en Bolivia dispone: los saberes, conocimientos y experiencia de las personas adquiridos en su práctica cotidiana y comunitaria serán reconocidos y homologados a niveles y modalidades que correspondan al subsistema de educación alternativa y especial. En tal sentido, las personas que quieran desarrollar homeschool
En Bolivia, lo recomendable es que adquieran la formación en casa basados en el currículo oficial y los validen con las instituciones oficiales. En la descripción del video se da más información sobre este tema. Uruguay. En este país es muy complicado hacer homeschool, puesto que no llevar los niños a la escuela se tipifica como una acción contraria a la ley que puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad si esto es denunciado. En este caso, se recomienda lograr una certificación del bachillerato a distancia y presentar esa certificación o utilizar una escuela sombrilla que otorgue el título de bachiller y luego convalidarlo en Uruguay. En la descripción del video se deja el procedimiento para convalidar un título en este país. México. El artículo 64 de la Ley de Educación en México de alguna manera ampara a las familias que hacen educación en casa. Dice, la Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo, a grado escolar, adquiridos de forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. Hay diferentes Hay diferentes opciones de certificación para los niños que hacen homeschool. Por ejemplo, la validación y certificación de títulos de educación primaria y secundaria la pueden hacer a través de exámenes en el INEA, un Instituto de México, y en el Ceneval, aunque también pueden hacerlo en línea, mediante un currículo extranjero. Conclusiones. Llegar al final de esta investigación que hemos estado haciendo sobre la educación en casa, el homeschooling y sus posibilidades de implementación, podemos concluir que en América Latina es posible hacer homeschool, educar desde casa. En algunos países el tema está amparado legalmente y es mucho más fácil su implementación, pero en otros aún no está definido claramente. Pero aún así existen mecanismos de validación o reconocimiento de los conocimientos a los cuales pueden aplicar los niños y jóvenes para obtener sus títulos. Si en últimas no pueden obtener su título en el país, pueden acudir a instituciones que emiten títulos de secundaria a nivel internacional. Las escuelas y los colegios sombrilla no tienen que viajar al exterior, lo pueden hacer desde su mismo país, para lo cual deben contactar a estas escuelas. Una vez se tiene el título internacional, se valida en el país de origen a través del sistema de apostillado y reconocimiento de títulos internacionales establecido para el caso. Si los padres no tienen los recursos para pagar una educación en un colegio o institución sombrilla, pueden obtener los contenidos curriculares del sistema de educación de su país e impartir ellos mismos la educación en casa, gestionar algunos maestros externos para los asuntos que no tengan la comprensión, o usar diversos recursos disponibles en Internet, y cuando consideren que sus hijos están listos para presentar la prueba de validación de la secundaria que existen en muchos países del mundo, entonces los llevan a presentar dicho examen. En el caso del homeschool para adventista, es un concepto más amplio y al momento de estructurarlo deben tenerse en cuenta 4 aspectos y componentes: el espiritual, el físico, el emocional y el intelectual, la formación académica. La formación intelectual o académica es solo uno de ellos y hace parte de un engranaje mayor en el cual se educa a los niños según los principios y valores del adventismo, que educa para ser útil en esta vida presente y para alcanzar la vida eterna. En la descripción del video dejamos información útil sobre homeschool en algunos países, vínculos importantes para seguir informándose sobre el tema. Seguiremos compartiendo
más información sobre este tema. Estaremos comentando, estaremos publicando más información acerca del tema y estamos abiertos a dar algún tipo de información, charlas a las personas que deseen recibir alguna orientación para estructurar su modelo de hacer educación en casa. Gracias por la atención a esta publicación. Que el Señor les siga bendiciendo siempre.